Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Les saluda un servidor de todos ustedes, Gaspar Rodríguez. Estoy muy contento el día de hoy porque finalmente nos pudimos reunir con mi hermano Carlos Antonio Rodríguez, de profesión mecánico, pero entiende mucho lo que es historia, le gusta mucho, le apasiona mucho lo que es la historia de nuestro país y de la cultura general. Y recién estábamos tocando un punto muy interesante con él sobre un libro. El nombre del libro es, Carlos. Febrero en nuestra historia, Roberto Sienda Zavala. Sí. Este es específicamente de Rafael Franco, El coronel Rafael Franco. el coronel Rafael Franco, es el creador de este libro en el año 1008. La Revolución de Febrero, 1936, 17 de febrero de 1936. Y trata del febrerismo, de dónde nació, que no estuvo en ninguna de las carpas de los aliados. No es como liberal, o tampoco no es como el Colorado que vino del Brasil y el liberal de la Argentina. Esto fue a consecuencia al final de la guerra del Chaco en el año 1935, el 12 de junio de 1935. Cansado el coronel Rafael Franco de la oligarquía, del neoliberalismo, entonces cansado ya el pueblo de tanta injusticia, ¿verdad? Eh, Esta revolución empezó en el 17 de febrero de 1936 y fue el coronel Rafael Franco el que hizo todo esto. Porque al final de la guerra golpeó la mano con una mesa con el escritorio del coronel Rafael Franco y dijo: basta, lo primero que haremos es recuperar a nuestros héroes que cayeron en el año 1870. ¿Cómo qué quiere decir eso? Al acabar la guerra de la Triple Alianza, el 1 de marzo de 1870, los cuerpos, o sea, los últimos combatientes, que eran aproximadamente como 500 personas, se calcula 600 a 500 personas que estuvieron ahí. El mariscal Francisco Solano López, su vicepresidente Sánchez, el coronel Panchito López, unas cuantas carretas y unos cuantos soldados, ¿verdad?, que aún estaban en esa época. Entonces, al final de la Guerra Grande, López, viéndose ya acorralado por, por los brasileros, que un día antes izaron un globo aerostático para localizar a las tropas paraguayas. Los brasileños izaron un globo aerostático. ¿Qué quiere decir globo aerostático? Izaron un globo aerostático para ver si había movimiento de tropas. Y localizaron el lugar donde estaba López en Cerro Corá. Entonces, voy a contar así brevemente para que uno entienda. Para que uno entienda. Al día siguiente a la mañanita ya estaban ahí las tropas, ya empezó la... Entonces López, viéndose acorralado, que duró varias horas, ¿verdad? Hubo un esparcimiento total, las carretas, Marlín. Viéndose López acorralado y por este general José Antonio da Cámara, ahí está, ese es el nombre. Brasilero. El brasilero, el general brasilero, con ¿Cómo? 4 o 5 hombres, José Ignacio da Cámara. Le habla de sus derechos a López, ¿verdad? Pero López, ya con su último suspiro, así como está en la historia, él dice que, alzando el sable, ¿verdad? El sable en el Aquidabaniwi, que se llamaba ese lugar, alza la espada y invoca, uno pronuncia con el último suspiro, ¿verdad? Porque es prisionero de su tiempo. Se dice que él ya es prisionero de su tiempo en ese momento, porque ya eran los instantes finales, pues. Ya era el último segundo, minuto de su vida, que recibió un balazo de una Marlinger que le atravesó el corazón y se fue a alojar en la caja torácica. Ahí se fue la bala, ¿verdad? Entonces él cayó, al caer ahí en el arroyo fue sacado por un par de soldados brasileños negros a la costa del arroyo, como relata este libro. Y ahí empezó unos cuantos patadas, sablazos, que lió un sable por la espalda, otro por el cuero cabelludo, otra bala
incrustado en el corazón por las cajas torácicas, alojado ahí en su caja torácica. Y bueno, cayó López ahí, ¿verdad? Y en presencia de un general, ¿verdad? ¿No te parece que un general, en presencia de un general de ejército del Brasil, del Imperio Brasilero, que no puede ser que un colega le dejen jugando ahí los negros? Trompada, patada, pero seguramente él ya no sentía más eso, ya estaba muerto cuando recibió el balazo. Hola, puta, qué interesante esa. Interesante, ese es Carlos. una interesante, porque no se cuenta pues la historia como se tiene que contar. Entonces él cae ahí, ¿verdad? López con el... ahí fue cuando un negro agarró un cuchillo y ya estaba a punto de quitar el cuero cabelludo y la oreja. Entonces paró ahí el general. ¿Para qué sería eso, Carlos? Y paró la tortura ahí. Pero llamó al doctor, que vino el doctor y se le hizo la autopsia. Esa autopsia consta en este libro. Consta cómo él cayó ahí. Y mientras el desastre, los griteríos de las mujeres corriendo, esparciéndose de aquí para allá, aparece también Madame Lin. Y había un árbol que no recuerdo el nombre, porque era un monte, inhóspito. Entonces se buscó un lugar. La soldadesca hurreando, siempre a favor del general da Cámara. Empezó la negrada a hurrear siempre, victoria, ¿verdad? Y todos pasaron al degüello los demás restantes prisioneros, que fueron algunos coroneles, fueron como 20, 30 personas fueron, ¿cómo se dice? Perdonados por sus vidas, ¿verdad? Entre ellos estaba Elizabeth Lin, Madame Lynch, estaba su hijo, no recuerdo el nombre, Maximiliano, que estaba en los Estados Unidos, en cuidado de este general Man Mahou. Y el otro era, ¿cómo era? La madre de López, las hermanas de López que estaba ahí en ese momento. Entonces dice Madame Lin, relata ahí, y cabé hasta las rodillas. Usó una palita de los negros, que los negros se burlaban de ella, y cuando querían faltarle el respeto le decía: señores, yo soy una dama inglesa, decía ella, siempre ella decía eso. Yo soy una dama inglesa. Bueno, entonces, ¿en qué llegamos? En las 3 tumbas que se cavó al lado. Francisco Solano López, vicepresidente Sánchez, y un hijo de López, que no recuerdo el nombre, que estaba también muerto ya ahí. Pero entonces, que no era Panchito, Panchito López también, sí. Panchito López, y había otro también. Que a la edad de 18 años él ya 16 años. Era general. Coronel Panchito López. Y un día antes el mariscal Francisco Solano López le regaló un sable con empuñadura de oro al vicepresidente Sánchez. Que él ya era de avanzada edad, un viejo ya. Entonces él dijo, le gritó un negro, un brasilero: ríndase, con un sable en mi mano, ¿usted cree que yo me voy a rendir? Se fue y recibió un lanzazo. Murió él ahí. Y al recibir el lanzazo, él murió ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, luego viene, estaba marcado ese árbol en un lugar. No recuerdo el nombre del árbol, pero eso estaba ahí. Entonces él estuvo, imagínate, de 1870 hasta 1936. Él estuvo siempre en Cerro Corá, los cuerpos de López, ¿verdad? Entonces eso fue lo que hizo a través de la multitud del pueblo, ¿verdad? Rompió esa hegemonía de nunca más hablar el guaraní, por ejemplo. Antes se prohibía hablar el guaraní terminantemente. Prohibido hablar el guaraní en Paraguay. Porque eso era de la constituyente del 70, del año 1870. Después de finalizar la Guerra Grande se prohibía hablar terminantemente el guaraní. Entonces el coronel Rafael Franco dijo: basta, lo primero que haremos es ir a recuperar los restos de nuestro general, mariscal, y todos los que están ahí. Entonces se mandó echar la casa de donde era de López. La casa de López era donde está ahora el Panteón Nacional. Toda esa cuadra era la casa de Francisco Solano López. Lo único que quedó fue ¿cómo se llama? El Panteón Nacional, que es actualmente ahora.
Ese fue lo único que quedó. Porque eso fue hecho por un italiano, por un ingeniero, arquitecto italiano, que mandó a hacer López mismo. Decime un poco, Carlos, aparte del... Me interesó bastante la participación que pudo tener Panchito López. Me dijiste que Edad de a la 16 edad de años. 16 años, ¿cómo es que tan joven él pudo ser coronel? Porque era muy aplicado, tenía una cultura muy elevada, tenía buenos principios de sus padres, tenía buena preparación militar. Entonces ascendió rápidamente. Porque antes pues, los jóvenes eran muy serios, más responsables, más dedicados. Entonces, como él dice, cuando él salió, él pues quedó al cuidado de la carreta. Le dijo López, mi hijo, vos te quedás a cargo a cuidarle a tu mamá y a tus hermanos, ¿verdad? El cuidado de las carretas. Entonces él dijo, un coronel paraguayo no se rinde, ¿verdad? Y ahí fue Eso que... cuando Eso le fue cuando le mataron. lancearon ya. Le lancearon. Y bueno, y así fue Inter- que... interesante esa, interesante esa parte. Y después podemos continuar. ¿Con qué podemos continuar, Podemos Carlos? continuar con el relato del inicio del partido del febrerismo, ¿verdad? Que no nació de ninguna carpa de los aliados, ni liberales ni colorados. Entonces es así. Ese,